Por estos días ha trascendido que Tim Ballard, un personaje bastante siniestro, que se hace pasar por un héroe que rescata víctimas cuando en realidad no las rescata, sino que lleva adelante una campaña con su fundación, que en realidad ya no es más su fundación porque lo expulsaron. También lo han denunciado por supuestas malversación de fondos en su fundación. Y todas las campañas que ha hecho en el exterior, porque en Estados Unidos nunca hizo nada, sino más bien se traslada a países del tercer mundo para hacer figurar como que tiene operativos que no puede hacer en países extranjeros porque no es una fuerza policial o judicial local, por lo cual hay medidas que no puede llevar adelante. Se ha presentado en muchos casos como comprador de niños, incluso pidiendo víctimas para ser abusadas. Eso lo convierte claramente en parte de la trata de personas. Vos no podés hacer eso, no podés andar ofreciendo dinero para que te traigan chicos, chicas, para ser abusados o esclavizados. Claramente siempre tuvo una operatoria para figurar, lograr recaudar mucho dinero en Estados Unidos y firmar convenios con organismos del Estado. Estuvo muy de amigo, conocido, asesor de Donald Trump en la anterior gestión. Ahora no sé si tanto después de todos estos escándalos. Pero aquí en Argentina, en estos días, ha trascendido que Viviana Canosa dijo que se reunió con él, que es un luchador. Generó un tráfico de influencias para ubicarlo en la escena de la justicia argentina. Quiso ubicarlo y que entre al servicio penitenciario de Ezeiza para hablar con un detenido, un delincuente que embarró la causa de Loan diciendo que era representante de Tim Ballard, de su fundación, y que iba a ayudar a localizar al nene, a Loan. Algo que nunca sucedió, sino todo lo contrario, puso trabas y embarró la causa, por lo cual está preso, y Viviana Canosa salió a defenderlo. Nosotros lo hemos expuesto públicamente desde el inicio, desde que lanzaron esa película bastante pedorra, por no decir otra cosa, bastante mala, en la cual no se traslada la realidad de la trata, sino más bien se crea una ficción para generar dinero, ¿no? Así que bueno, esta persona, lo que muchos no saben, es que está siendo investigada en Estados Unidos por trata de personas, porque claro, era él el que financiaba. Era él el que pedía chicas y chicos para corromper. Y además fue denunciada por muchas mujeres por abuso sexual. Una de ellas era una persona que él utilizaba para esos supuestos operativos y le decía que para meterse en personaje debía someterse a sus abusos. No está de más decir que este señor es mormón o era mormón. Lo expulsaron de los mormones también por actitudes indecentes. Escribió un libro que aseguraba que Lincoln conoció al fundador de los mormones, algo que es totalmente falso, y que Lincoln había, digamos, basado su política y su cuadro político en las ideas de este líder mormón. Todo esto quedó descartado, es falso, pero el dato es que fue expulsado de los mormones. Para que los mormones te expulsen, ya ahí hay un dato importante. Y por otro lado, la gente que financió la película, el estudio, son los dueños, los dos ex mormones. O sea, los que financiaron y llevaron adelante la película Son of Freedom, que lo pone a él como un ídolo, como un héroe, está financiada por los mormones, de forma directa. También hay que decir que Eduardo Verástegui recaudó mucho dinero diciendo que lo recaudado de esas entradas del cine iba a ir a la lucha contra la trata para rescatar a niños. Nadie rescató a ningún niño. Eduardo Verástegui usó eso como plataforma partidaria política, como les contaba antes, gente que se aprovecha de problemáticas serias para lucrar y escalar políticamente. Bueno, Eduardo Verástegui es uno de ellos. También anda mucho con Donald Trump, financiando campañas o de amigo, y con organizaciones coercitivas ligadas a la Iglesia Católica, que ya fueron denunciados, curas pederastas que ya están detenidos, y bueno, este señor también tenía llegada ahí. Pero hoy les voy a mostrar algo que no mostró nadie, que es el testimonio de varias chicas que fueron abusadas por Tim Ballard. Vamos a poner el loguito acá.
y vamos a ver uno de ellos. Espero que se escuche bien. Usamos un software para doblar el testimonio para que lo puedan escuchar bien. ¿Cuántas más mujeres tienen que presentarse para que esto se tome en serio? Estoy aquí dolorosamente como sobreviviente yo misma porque me uní con muchos de ustedes una vez unidos a la compañía MAN y la mayoría del mundo por una causa en la que todos estábamos de acuerdo, que era detener a los depredadores y proteger a las mujeres y niños de la explotación sexual. Lo que hemos vivido y experimentado personalmente como grupo en la misma empresa no solo ha sido doloroso para nosotros, sabemos que para muchos de ustedes también es aterrador. No solo Tim ha continuado con sus elaboradas historias y negaciones de nuestras experiencias, sino que Our salió con la siguiente declaración. Estamos decepcionados de que el abogado del demandante continúe litigar este asunto en público en lugar de aceptar nuestros esfuerzos de buena fe para resolver esta disputa amistosamente. Mis disculpas. Esto me enfurece porque hay un lado que no han compartido. Muchos de nosotros hemos dado a Our y Tim múltiples oportunidades y advertencias para asumir la responsabilidad, hacer las paces y proteger su compañía y esta causa en privado, no solo durante varios meses, sino años. Han dicho que estamos tratando de dañar la causa y están nosotros mismos, quienes quiera que seamos, pero ellos saben quiénes somos y han mentido sobre nosotros. He arriesgado mi vida por esta causa y el dolor y las consecuencias han sido tremendas. La manera en que nos han tratado a las propias víctimas que dicen jurar proteger es desgarradora. No hemos buscado perjudicar a nadie, solo hemos contado la dolorosa y traumática verdad. Avergonzados nos convertimos en las víctimas, sí, pero también somos guerreros. Y hay muchas mujeres y hombres no nombrados y desconocidos que no están aquí, que también han sido lastimados por esto. Nos unimos a esta lucha para rescatar y proteger a niños, mujeres, hombres y detener a los depredadores. Y todavía estamos haciendo eso ahora mismo al decir esta verdad. ¿Cuántas más mujeres tienen que presentarse para que esto sea tomado en serio y sea visto por lo que realmente es? Si fuera tu esposa, tu madre, tu hermana, tu amiga, ¿sería tan difícil de creer entonces? Es feo, sí, pero tiene que ser visto porque esto tiene que parar. Me uní a una causa para luchar por las víctimas y prevenir más dolor. No quiero más guerra, más víctimas, más ocultamiento y negación en este mundo. Quiero más sanación, acción y unión. Y a veces la parte más dolorosa de esa sanación es decir la maldita verdad. Fuerte el testimonio de una de las víctimas de Tim Ballard. Tim Ballard, que está acusado por múltiples abusos a muchas mujeres. Y que de hecho este señor tiene mucho poder porque lograba financiamiento de mucho dinero. Una de las características que utilizaba este delincuente para obtener recursos era grabar y transmitir los operativos. Operativos ilegales, ¿no? Porque eran en países extranjeros. El tipo lo que hacía era cobrarle a la gente una membresía por ver en línea, de forma directa, esos supuestos operativos donde luchaban contra la trata. Por supuesto, lo que se habla es que este tipo vulneró los derechos de víctimas, de sus propios asistentes, de que hubo defraudación económica en su fundación, porque utilizaba el dinero para otras cosas, y que ha construido un relato paralelo que en realidad es totalmente mentiroso. Vamos a ver el testimonio de otra de sus víctimas. Recuerden que este señor está tratando de buscar salidas por todos lados, pero está bastante difícil las causas judiciales que tiene en Estados Unidos. Incluso acusado por trata de personas, porque claro, él financiaba la explotación sexual o laboral. ¿Cómo puedes combatir la trata financiándola? Peligroso.
No estoy aquí solo para juzgar a los demás. Estoy aquí para dar una voz y validar a aquellos que nunca tuvieron la opción de buscar justicia frente al abuso. Llega un momento en la vida en que ya no puedes posponer la elección. Tienes que elegir un camino u otro. Puedes vivir la vida de forma segura y estar protegido por personas como tú, o puedes levantarte y ser un líder por lo que es correcto. Estas citas realmente resonaron conmigo en los últimos días. Mi objetivo hoy es fomentar y alentar la honestidad y la responsabilidad. Nunca fue mi intención al principio que esto terminara en un entorno público, pero a medida que pasa el tiempo, se ha vuelto cada vez más claro que esta es la opción correcta. Cuando la verdad no se escucha en un entorno privado, a veces darle visibilidad y una voz más fuerte es la única opción. No estoy aquí hoy para difundir odio o ira. Estoy aquí para defender a aquellos de buen corazón que fueron aprovechados. No estoy aquí solo para juzgar a otros. Estoy aquí para dar voz y validar a aquellos que nunca tuvieron la opción de buscar justicia frente al abuso. Revelar quién soy en este entorno público da miedo, pero creo firmemente en la verdad y en dejar que la luz brille, incluso si es increíblemente difícil. Aquellos que me conocen saben que siempre he sido extremadamente apasionado por salvar y proteger a mujeres y niños. La razón por la que me involucré con OUR desde el principio fue porque siempre he tenido un deseo extremadamente fuerte de ayudar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos, de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Como alguien que ha lidiado con su propia parte justa de dolor en la vida, mi deseo de salvar a las mujeres y los niños era y sigue siendo fuerte. Mi objetivo desde el principio no ha cambiado, y aunque da miedo, seguiré dando voz a lo que es verdadero y a lo que es correcto, porque eso es lo más importante para mí y siempre lo ha sido. El objetivo de salvar a mujeres y niños es noble y merece ser luchado. Pero las formas en que se llevó a cabo fueron y son incorrectas. Esos métodos y las personas que los llevaron a cabo y se quedaron de brazos cruzados mientras se implementaban, necesitan admitirlo y aceptarlo. Porque mentir al respecto y fingir que la manipulación, el abuso, la adicción, la coerción y más no sucedieron ya no es una opción. Me gustaría que esto se hubiera solucionado de manera privada, pero cuando la evasión, la negación y las mentiras continúan sucediendo, tengo que tomar medidas y hacer lo que se debe hacer. El éxito a gran escala requiere que aceptes la responsabilidad. Y en el análisis final, la única cualidad que todas las personas exitosas tienen es la capacidad de asumir la responsabilidad. Ahora es el momento para que nosotros y Team asumamos esta responsabilidad, aceptar esta responsabilidad por el bien de la organización y lo que representa. Pero para nosotras, mujeres y hombres, y muchos otros que han sido perjudicados de diversas maneras, ahora es el momento de que OUR y Team Ballard den un paso al frente y hagan lo correcto. Entiendan que no solo están denunciando abusos sexuales, coerción, maltratos físicos por parte de Team Ballard y su fundación, sino que están denunciando que en esos operativos había otras cosas que estaban súper mal. Cosas que inventaban. ¿Para qué? Para figurar. Para decir que rescataban a alguien. Para lograr recursos económicos. Estas chicas se la están jugando. Esta organización tiene mucho poder. Porque tiene apoyo político. Incluso actualmente del presidente Trump, ¿no? Una empresa que rescata a mujeres y niños del tráfico sexual encubriría un horrible incidente para salvarse. Estoy realmente devastado por la situación en la que me encuentro. Solía tener plena confianza en OUR y Team Ballard. Después de nuestras recientes interacciones con OUR, la pequeña cantidad de fe que me quedaba en ellos fue completamente destruida. Las situaciones en las que me puso Tim, la manipulación, el gaslighting y el abuso sexual
he experimentado por parte de Tim Ballard ha tenido un impacto devastador en mi vida y en la de los que me rodean. Me dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien, tenía contactos en todas partes con el fiscal general, la policía. Hizo que pareciera que la gente estaba escuchando todas nuestras conversaciones a través de todo tipo de dispositivos electrónicos. Estaba aterrorizada de contárselo a alguien, especialmente a las autoridades. Me confié en algunos amigos cercanos sobre lo que pasé, pero en ese momento no quería que las acciones de Tim fueran la caída de la organización. Un mes después de cortar lazos con Tim, mi padre falleció. No estaba seguro de cómo afrontar todo lo que había ocurrido y terminé bloqueando la mayor parte. Cuando empezaron a salir los avances de The Sound of Freedom, desencadenaron reacciones físicas en mí que no comprendía. Cada vez que se mencionaba la película o veía anuncios de ella, comenzaba a traer de vuelta recuerdos dolorosos. Estaba sufriendo de TPT severo y mi cuerpo reaccionaba sin que mi mente comprendiera completamente por qué. Me impidió funcionar a mi nivel normal, lo que causó que perdiera clientes y el trabajo. Caí en una profunda depresión. Alguien se acercó a mí sobre una demanda, informándome que habían reportado mi incidente a OUR en el año 2021, pero no se hizo nada. De hecho, me dijeron que originalmente querían venir tras de mí. Nunca se comunicaron conmigo. Eso me hizo sentir muy pequeño. Una empresa que salva a mujeres y niños de la trata de personas encubriría un incidente horrible para salvarse a sí mismos. Ahora estoy lentamente procesando todo y comprendiendo lo que me sucedió. Constantemente recordándome de mi fortaleza y valentía. Tengo confianza en estar aquí hoy para contarles mi verdad y conocer mi verdad. Estoy muy orgullosa de estar aquí con estas mujeres y este hombre. Estoy muy orgullosa de haber dado un paso al frente y no permitiré que OUR o Tim Ballard traten a nadie más de la manera en que me trataron a mí. No permitiré que Tim Ballard lastime a nadie más, abuse de nadie. Más, usaré mi voz contra aquellos que encubren comportamientos depredadores o agresiones sexuales. Quiero ser una voz para aquellos que no la han tenido y ayudarlos a entender que siempre tienen una opción y una salida. Quiero que sepan que no están solos. Es humillante compartir los momentos más mortificantes de mi vida públicamente, pero era necesario para detener esto a Tim Ballard y a OUR. La verdad finalmente está saliendo a la luz y el mal puro, ya no puede esconderse. La verdad que los testimonios son reveladores, son contundentes. Tim Ballard utilizaba una problemática seria para lucrar. ¿Qué hacía? Pedía donativos, se lo acusó de falco de donativos en la fundación, se lo expulsó, se lo alejó, quedó a cargo creo que algún familiar, pero a él se lo alejó para no dejarlo expuesto. Hacían como falsos operativos donde llevaban chicas que eran abusadas, llevaban chicos que eran comprados también, de alguna manera comprados, que él ponía plata para inventar todos esos operativos y que la realidad, que lo único que hacía Tim Ballard era alimentar su ego, y estos operativos eran realizados en países extranjeros, no en Estados Unidos. Esto marca la pauta de por qué, ¿no? Iba a países del tercer mundo, países donde hay situaciones de vulnerabilidad, y ahí buscaba financiar la trata. Pagaba mucho dinero para que alguien le lleve a algún chico, alguna chica
que muchas veces incluso llevaban chicos que no eran menores de edad y que no iban a ser explotados sexualmente ni laboralmente, pero ellos lo hacían pasar como que eran víctimas de trata. Fueron chicos que fueron invitados a una fiesta, como en una casa de playa, y ahí dibujaron que habían detenido, que era una red de trata, y esto era todo mentira. Hay víctimas de muchos allanamientos o operativos, estos operativos truchos, que lo están denunciando. Vamos a ver otro testimonio, que es muy contundente. La misma organización que dice luchar contra los traficantes me entregó al traficante. Fui la asistente ejecutiva de Tim durante casi 12 meses. Durante ese tiempo, Matasuka Popper, yo era la persona más cercana a Tim. Viajé con él por todo el mundo pensando que estábamos salvando niños y haciendo algo bueno. Viajé con él promocionando la película Sound of Freedom durante las giras nacionales e internacionales. También actué como su terapeuta personal a todas horas del día y de la noche. Tenía que estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para asegurarle a Tim lo gran persona que es, para manejar sus crisis emocionales y su amenaza de suicidio. Además de todo esto, yo también era la pareja de Tim en el engaño de la pareja. Me uní a Operation Underground Railroad para ayudar a salvar niños del tráfico sexual. Quería marcar la diferencia y ser la luz en la oscuridad. Quería ayudar a luchar contra los malos. En cambio, me convertí en un blanco fácil para el peor de todos. Al salvar niños y ayudar a las víctimas de la trata, sin saberlo, me convertí en una víctima yo misma. La misma organización que dice luchar contra los traficantes me entregó al traficante. Nadie hizo nada para protegerme. Trabajé incansablemente día y noche por el bien de la causa. Sacrifiqué tiempo que nunca podré recuperar con mi familia, mis hijos y mi esposo. Por mis esfuerzos y mi sacrificio, me quedé con un matrimonio roto, un espíritu quebrantado. Como un agradecimiento especial, fui abusada y agredida sexualmente por Tim en 4 diferentes estados, 5 diferentes países en el transcurso de 10 meses. Tim manipuló y abusó y me lavó el cerebro hasta el punto en que no sabía distinguir entre izquierda y derecha, ni entre el bien y el mal. Siempre estábamos bajo algún tipo de ataque espiritual, en un peligro inmenso, y todo el mundo siempre quería atraparnos porque estábamos exponiendo la maldad. La verdad es que el único mal que realmente vi fue Tim Ballard y lo que me hizo a mí. Mirando atrás ahora, sé que todo fue una táctica elaborada solo para justificar los deseos perversos de Tim. Me doy cuenta de que algunos de ustedes aquí dirán, ¿por qué no te fuiste? O ¿por qué no hablaste antes? La respuesta es que todavía no lo sé. El nivel de manipulación que usó Tim Ballard es difícil de comprender. Hay razones por las cuales las víctimas permanecen con sus abusadores y los crímenes de esta naturaleza no se denuncian, especialmente cuando el hombre en cuestión es poderoso, tiene conexiones, es venerado y está protegido por el fiscal general de Utah. No fue hasta que pude alejarme del control e influencia de Tim que me di cuenta de quién era realmente. El dolor del trauma de lo que realmente me pasó no comenzó a hundirse hasta que el control de Tim sobre mí se desvaneció. Espero que al hacerlo público pueda ayudar a garantizar que ninguna mujer tenga que sufrir a manos de Tim Ballard nunca más. Es humillante admitir públicamente que he sido tan engañada. Da miedo enfrentar la posible vergüenza pública de lo que me sucedió. Desearía no estar en esa posición hoy. Pero siento que esto necesita hacerse para que Tim, así como las personas y organizaciones que lo habilitaron, puedan ser llevados ante la justicia por todos los crímenes que ha cometido y por las personas que ha herido. A veces desearía no tener la razón. Apenas surgió la película, yo le dije quién era quién y que esta película estaba creada por una organización coercitiva y estaba financiada por una organización coercitiva. Muchos no la quisieron ver. Muchos dijeron incluso que yo estaba de acuerdo y a favor de la trata de personas. Insólitamente. Ahora el tiempo me da la razón. Tim Ballard era el líder
de su propia organización coercitiva. Decía luchar contra la trata y era él el tratante y el abusador de mujeres. Claramente lo que están narrando las chicas lo deja muy en claro, ¿no? Como líder utilizaba persuasión coercitiva para vulnerar sus derechos, esclavizarlas, abusar de ellas, al igual que lo hacía con los supuestos operativos, que eran operativos inventados, en los cuales él financiaba todo y dibujaba la situación para decir que eran chicos que eran rescatados. La verdad, esto escala a un sentido mayor cuando vemos que un tipo como Eduardo Verástegui buscó financiar una película totalmente falsa que le rinde culto y pone como héroe a un auténtico villano. Para ir terminando este informe, les voy a mostrar una de las últimas informaciones que se ha conocido. Si quieren lo pueden ver en mi Twitter, Ley Antisectas. Última hora, el esperma en la falda de la presunta víctima coincide al 100% con el ADN de Tim Ballard. Según la última presentación judicial, Celeste Boris es una de las mujeres que acusa a Tim Ballard de agresión sexual. Era su asistente ejecutiva. Así que bueno, estas son las últimas novedades del caso, que es del año pasado. Van a poder encontrar esto, todas las noticias. El activista contra la trata de personas, Tim Ballard, enfrenta acusaciones de trata de personas. Bueno, esto está súper documentado. Acá tienen, les voy a pasar un link para que ustedes puedan acceder a toda esta información que vengo publicando para que vean desde... Verán que hay un montón en este hilo de Twitter que fui construyendo a lo largo de tiempo de todo lo que les estoy mencionando, Ahí van a verlo a Agustín Laje también, que lo apoyó. Este hilo es del 14 de julio del año 2023. Tiene 283.000, no, 200 y pico de visualizaciones. Ahí se las copié en el chat para los que quieran ingresar a mi Twitter. Recuerden seguirme en las redes sociales. Es un gran apoyo. Van a encontrar quiénes son los que financian la película. Van a encontrar quiénes son los actores conspiranoicos. Van a encontrar los vínculos con el caso de Jeffrey Epstein y todas las acusaciones que tiene Tim Ballard. El héroe de Viviana Canosa. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.